cuando tú leas la Biblia, que puedas reconocer lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que seas bienvenido, qué lindo poder encontrarnos nuevamente un día más, que por la gracia de Dios podemos disfrutar, y que ahora al abrir su palabra podamos recibir de nuestro Dios mensaje celestial. Y en esta semana estamos compartiendo y reflexionando acerca de algunos principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer la palabra de nuestro Padre Eterno. Y teniendo en cuenta de que para muchas personas, tristemente, la Biblia puede ser un libro anticuado, pasado de moda, que no tiene un beneficio para nuestro tiempo. No obstante, las Sagradas Escrituras siguen tan vigentes y pueden tener tanta autoridad y poder en nuestra vida si realmente nosotros, con un corazón sincero y dispuesto, nos acercamos a ellas con un deseo de encontrarnos con nuestro Dios, pero también con el propósito de conocer su voluntad, de permitirle al Creador que hable cada día a nuestro corazón, que a través de su palabra pueda enseñarnos, pueda corregirnos, pueda instruirnos, y que podamos considerar de que la palabra de Dios no es antigua, tampoco es moderna. La palabra de Dios es eterna. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos menciona que la palabra de Dios te enseña, te corrige, te instruye, te ayuda a entender de cómo tiene que ser un hombre de Dios. Ello implica que estos principios, estos valores, estas normas que tienen siglos, siguen vigentes, siguen siendo los principios y normas que el hombre de hoy necesita en un mundo de corrupción, de pecado. El Dios eterno, conociendo la necesidad del hombre, condicionado, limitado por el pecado, sabiendo cuál era la realidad del hombre, permitió que su palabra perdurara a través de los tiempos, a través de los siglos, para que en cada época de la historia de este mundo el hombre pudiera tener una fuente de enseñanza. A través de las historias que están registradas allí en su palabra, la interacción de ese Dios maravilloso, eterno, el creador de los cielos, de la tierra, que interactúa con el hombre. Lo vemos relacionándose con sus hijos de manera personal, en ocasiones a través de una familia, como asimismo a través de un pueblo, de una nación. Y esas vivencias y experiencias con estas personas, familias o pueblos, Dios ha permitido de que queden registradas en su palabra, ha sido su propósito, y que puedan ser para nosotros enseñanzas para este tiempo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11, se nos dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Se está refiriendo al pueblo de Israel, el pueblo que Dios eligió, apartó, separó para ser un pueblo peculiar, un pueblo que pudiera representar al Dios único y verdadero, un pueblo que pudiera tener las verdades y los principios del Dios del cielo para darlos a conocer, pero en ocasiones sus vidas demostraban rebelión hacia el Dios amoroso que los había elegido como sus hijos. Con frecuencia caían en la mundanalidad, en la codicia, en el pecado, siguiendo sus deseos, procurando sus propósitos. Y la misma conducta del hombre del pasado, en este caso del pueblo de Dios, la misma inclinación al mal y al pecado, es la misma conducta que tiene el hombre de hoy. Es por ello que el apóstol Pablo, en este versículo 6 nos dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
La palabra de Dios nos enseña y nos da ejemplos. Y no pone solamente ejemplos buenos, también pone ejemplos de aquellos que cometieron errores, para que nosotros podamos también identificarnos con esos errores y que podamos buscar la sabiduría de Dios, la fortaleza del Padre Eterno. Amplía el concepto el apóstol Pablo en el versículo 11 diciendo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es por ello, mi querido amigo, mi querida amiga, nosotros tenemos a través de la palabra de Dios enseñanzas, ejemplos que nos amonestan, que nos instruyen. La palabra de Dios nos enseña. Y como ya leímos y dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 15, verso 4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A pesar de los errores de los hijos de Dios del pasado, a pesar de los errores de los hijos de Dios del presente, Dios nos da esperanza. Recibe la enseñanza de su palabra que Dios ha dispuesto para ti en este tiempo.